bienvenidos una vez más a este canal. Para el vídeo de hoy os traigo un nuevo manga versus anime. Y en esta ocasión os voy a hablar de una obra que realmente ya tiene un tiempo, por lo menos el anime, pero no fue hace unas semanitas que lo he podido ver y debo decir que me ha gustado bastante. Así que se me ha ocurrido pues hablar en este caso tanto de su versión manga como del anime y vamos a hacer una comparativa, por lo que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Como podéis leer por el título, en esta ocasión voy a hablar del anime y el manga de Danger in My Heart, o también lo podemos encontrar por su título en japonés, que es Boku no Kokoro Yabai Yatsu, o también he visto por ahí que podemos acortarlo todavía más y se llama Boku Yaba. No sé si vosotros lo conocéis por ese título, yo principalmente lo conocía por su título en inglés. Y esta obra está escrita e ilustrada por Norio Sakurai, la mangaka encargada de esta creación. Comenzó a publicarse en Japón el 8 de marzo de 2018 a través de la editorial Akita Shoten. Y buscando, investigando, no encuentro como tal una fecha fin, aunque realmente ya está terminada. En Japón se compuso de 14 tomos y de momento este año solo se ha publicado hasta el tomo 13. No he encontrado de momento información fiable que indique cuándo se va a publicar el último tomo, pero en principio yo os digo que está terminada y este año seguramente publicarán en Japón ese último tomo para completar la colección. Y en España esta obra ha llegado gracias a Ibrea Editorial, y al contrario que su versión japonesa no ha llegado de forma de tomos individuales, sino que han sido tomos dobles, o sea, un tomo aquí va a equivaler a 2 de Japón básicamente, e Ibrea ya ha publicado 6 de los 7 tomos. El sexto tomo fue publicado en diciembre del año pasado, y por lo que os acabo de comentar, como aún no se ha publicado el tomo 14 en Japón, pues Ibrea no tiene fecha todavía prevista de publicación del séptimo y último tomo para completar la versión española. Por otro lado, debido a la popularidad que ganó esta obra, llegó a tener su versión animada que se compuso de 2 temporadas. Y el estudio encargado de animar este anime fue el estudio Shin-Ei Animation, o Animotion, no sé cómo queréis pronunciarlo. Y como os he dicho, se compuso de 2 temporadas con un total de 25 episodios. La primera temporada comenzó a emitirse en abril de 2023 y la segunda temporada finalizó en marzo del 24. En España podemos encontrar la primera temporada a través de la plataforma de Netflix, en versión original con subtítulos en español, y a través también de Netflix podéis encontrarlo doblado al español latino. Pero como os he dicho, eso solo es la primera temporada, son los 12 primeros episodios, no está, digamos, completa en su totalidad. Y en España, por otro lado, también es posible conseguir el anime a través de Honu Media, no sé cómo queréis pronunciar. Es una distribuidora que en este caso, al igual que Netflix, solo tiene la licencia de los 12 primeros episodios, solo tiene la primera temporada, pero bueno, podéis conseguirla con una edición que trae pósters, stickers, postales, o sea, es una edición como bastante completa, como por si queréis tener la versión en físico, y que trae varias cositas interesantes. Además de las 2 temporadas de anime, también emitieron un OVA, que básicamente es un recopilatorio de alguna que otra situación que aparece en el manga, pero que no se incluyó en lo que es la serie de animación. Entonces, este OVA es como eso, mini momentitos que no vimos en el anime, pero que en el manga sí aparecen, y quisieron hacer eso, como os he dicho, un recopilatorio para juntarlos y poder ver un poquito más de esta obra. Y por si fuera poco, en Japón el 13 de febrero de este año se estrenó la película, que vino a titularse The Danger in My Heart, The Movie, o sea, no se curraron mucho lo que es el título, y viene a ser también una recopilación de las 2 temporadas, pero incluyendo alguna que otra escena inédita que no vimos en la serie de animación. Por lo que si no habéis visto el anime, podríais echarle un vistazo a la película. Y eso, veréis alguna que otra cosa que no se incluyó en la versión del anime. Y si por otro lado pues habéis visto la serie al igual que yo, pues oye, sería cuestión de recordarla, aquellos que ya la habéis visto en su momento, no como yo que la he visto ahora. Y podríais eso, ver ese contenido extra, ese contenido nuevo que no vimos en su momento. Para aquellos que no conozcáis nada, pero nada de esta obra, que bueno, me sorprendería porque ya os digo, yo lo vi por muchos sitios y gracias a ese, digamos, spam
masivo que estuve viendo, pues al final he terminado viendo la serie. Bueno, yo os cuento un poquito de qué va. Y en este caso nos situamos en un instituto de, digamos, secundaria, donde nuestro protagonista es Kyotaro Ichikawa Kyotaro, según el orden que queráis nombrarlo. Y este chico, pues, es un chico bastante normal en general, solo que, bueno, por situaciones que vivió y demás, pues le cuesta bastante hacer amigos, aparte del hecho de que le gusta mucho lo que es un poco las cosas de misterio, asesinatos, cosas un poco más creepy. Entonces tiene esa imagen de chico sombrío y solitario, y en su cabecita se imagina asesinando a sus compañeros de clase y en concreto a, digamos, la idol de su instituto, que casualmente está en su clase, que es Yamada Anna o Anna Yamada. Pero tras observarla un poquito y darse cuenta de que esta chica es un poquito torpe y un poco extraña, digamos, es muy genuina la chica en sí, pues básicamente esos instintos, no sé, asesinos que él guardaba en su interior van a ir cambiando poquito a poco. Y obviamente este chico, yo os digo, no es tan malo o tan horrible como lo pintan al principio. Y aquí se va a desarrollar una relación muy chula, muy bonita. Y obviamente el resto de personajes y compañeros de su clase van a empezar a conocerlo un poquito más. Y verán eso, que no es tan sombrío, tan extraño como la imagen que él quería vender al principio. Y bien, ahora pasamos a lo que es la comparativa. Y aquí básicamente voy a comparar lo que es principalmente el anime, que es lo que más he visto, y lo poquito que he leído del manga. La verdad es que le tengo muchas ganas ahora al manga, porque no lo he comentado antes, pero el anime no está terminado, es decir, no tiene un final cerrado. Aquí nos quedamos a medias, no me acuerdo exactamente en qué capítulo del manga era, pero no abarca toda la historia. Entonces, si queréis saber exactamente qué pasa con los personajes, pues tocará leer el manga, que es lo que me va a pasar a mí, porque yo os digo, me ha gustado más de lo que esperaba. He visto muchas imágenes por distintas redes sociales, YouTube, internet en general, y me llamaba muchísimo la atención, y no sé por qué en su día pues no quise verlo. Y fue un buen día, pues oye, que lo encontré en Netflix. Y dije, bueno, pues oye, vamos a curiosearlo, y debo decir que me gustó muchísimo. Pena que no están las 2 temporadas, por lo que eso tendréis que buscar a ver si en otras plataformas o en algún otro lugar tienen la temporada entera. Pero en este caso, si lo comparamos con el manga, debo decir que me recuerda un poco, no digo exactamente igual, dejad que me explique, pero me recuerda un poquito a lo que era la historia de Komi-san. Komi-san no puede comunicarse, pero no es igual, o sea, mientras que en Komi-san, sobre todo en los primeros capítulos, tenemos como sketches, mini historias que son muy cortas, y saltamos al siguiente y parece que no tiene nada que ver, o sea, está como estructurado de otra forma. En el de Boku no Kokoro Yabayatsu, al principio me parecen historias muy cortitas, es como que un primer capítulo, en este caso del anime, te abarca muchísima más historia de lo que a lo mejor vamos a leer en el manga. Entonces, al principio es como si nos meten en situación, nos van creando un poco las escenas, que también, o sea, me pareció un poco extraño y me sorprendió el hecho de que nada más empezar el capítulo, lo primero que te presentan es al personaje diciendo que se quiere cargar a su compañera, principalmente a la más guapa, más mona de todo el instituto, y es como, ¿por qué? O sea, no te ponen como mucha situación, digamos, de el porqué de esa razón. Que vale, después te van desarrollando un poquito más al personaje y tal, pero es como un inicio un poco brusco, y en el manga eso es igual, básicamente. Pero sí que es verdad que, bueno, tanto físicamente, un poco el diseño de la protagonista de Anna Yamada me recuerda a Komi-san. Obviamente no son iguales, pero bueno, altas, estilizadas, pelo largo, así con ese tono azul moradito. Es que no me puedes decir que no son iguales, ¿sabes? En plan, un poco la idea, básicamente. Exactamente, ya sé que no son iguales, pero te recuerda al personaje de Komi-san, ¿vale? Que en este caso el protagonista masculino, pues ni las personalidades son iguales, ni obviamente ni el diseño, porque aquí tenemos un chico muy bajito en comparación a la protagonista femenina. Pero sí que es verdad que al principio me recordó muchísimo a Komi-san, no os voy a mentir.
Obviamente a medida que fue avanzando la historia ya vi que no tenía nada que ver porque ni tienen los mismos problemas, ni el desarrollo es el mismo, ni siquiera creo que tienen las mismas edades. O sea, en Komi-san ya está en preparatoria, ya pensando, digamos, para después universidad. Estos creo que aún son... A lo mejor me estoy patinando. Estos no sé, yo les echaba 14, máximo 15, mientras que en Komi-san ya 16, 17, 18, ¿sabéis? O sea, creo que no estoy muy desencaminada, creo que esas son las edades, corregidme si me equivoco. Pero al principio sí que es verdad que lo comparé bastante con el estilo de los personajes. Y ya os digo, el estilo del manga no es igual para nada, pero ese inicio muy apresurado y que a lo mejor cada capítulo no tenía mucho que ver con el anterior, es como un poco desordenado, digamos. Obviamente después eso ya se va encauzando y vamos teniendo una línea un poco temporal más definida. Y ahí también podríamos decir que me recuerda un poco a Komi-san, porque en el cómic era así, básicamente. O sea, llega un punto que aunque te metan una mini historia por en medio, dices, bueno, luego te reenganchaban después, entonces ni tan mal. Y por otro lado, otro de los cambios así más llamativos, o detalles más llamativos que he visto entre el anime y el manga, es el diseño de los personajes. Obviamente está ahí, se parecen bastante, pero sí que es verdad que en el manga se ve como un estilo más sencillo, como menos detallado, incluso caras mucho más redonditas y demás. O sea, como que de alguna forma visualmente como que no parece que esté muy trabajado, digamos. Obviamente este estilo va a cambiar con el paso del tiempo. O sea, si tenéis al día el manga, este estilo de dibujo mejora muchísimo y cambia todavía más, que es el que más se parecería a la versión del anime. Entonces, como yo comencé con el anime, sí que es verdad que me chocó un poco el estilo de los personajes cuando después me fui al manga. Otra de las similitudes que encontré con Komi-san, me pasó lo mismo. Tú lees los primeros capítulos de Komi-san y lo mismo, tiene unos rasgos como una cara más redondita, como no tanto detalle, tan perfilados, digamos. Y claro, como el anime ya se centra o se basa en los diseños futuros, cuando ya ha avanzado mucho la historia, es como chocante de, concho, pero si el personaje era así y ahora me lo dibujas de otra manera, que sé que es el personaje, pero por lo menos a mí me explota un poquito el cerebro, me chirría. Entonces, en este caso tenemos ese mismo problema. La versión del manga es como más sencillita, mientras que la del anime ya es mucho más detallada, está como mejor proporcionado todo y no parece eso como que le falta algo a la versión ilustrada en papel. Pero básicamente, quitando esas pocas cosillas que os estoy diciendo, en sí la obra está muy guay en cualquiera de las dos versiones. De momento, como no estoy al día con el manga, debo decir que me voy a decantar más por el anime en sí, porque la verdad los personajes, los actores de doblaje y cómo fueron desarrollando el anime, con esa linealidad, yo os digo, para no perder hilo de la historia, me resultó más cómoda, obviamente para seguir la historia e ir entendiendo un poco los personajes. Le tengo ganas al manga, ya os digo, lo estoy leyendo poquito a poco, así que bueno, ya veremos si no cae como colección. Pero bueno, voy a esperarme un poco, a avanzar un poquito más, y en este caso que Ibrea saque el último tomo, porque me estoy imaginando, tengo por aquí un tomo de Komi-san, este, pues es el que tenía por ahí en medio, y estoy pensando que va a ser, si son tomos dobles, será de este grosor. Entonces claro, aquí voy a tener un problema de espacio. Pero bueno, no descarto el hacerme con la colección si finalmente eso avanza un poquito más y termina por gustarme tanto como me gustó el anime. En cuanto a la película, le tengo ganas, pero por otro lado me da rabia de que sea una recopilación de lo que ya hemos visto. Yo sinceramente me esperaba que fuera una continuación y que a lo mejor abarcara lo que quedaba del manga. Pero bueno, lamentándolo mucho, pues no es el caso. Así que habrá que esperar si en un futuro, no sé, les apetece hacer un proyecto nuevo. O si no, finalmente pues tendremos que conformarnos con leer el manga para saber el final de estos dos personajes principalmente. Así que, bueno, pues nada, tendremos que ser pacientes. Y para concluir, para que este vídeo no se me vaya muy extenso, ambas opciones están muy bien. En este caso, si no os apetece tanto ver el manga, como siempre os digo, mejor optar por la versión animada, que es muy probable que os sea como más liviana, porque yo os digo que al principio el manga es como capítulos demasiado cortos, demasiado rápidos,
hay alguno que son malamente 2 carillas, que es como, ¿por qué? O sea, es como, parece que una mini historieta ahí metida, ¡pum!, para cortar el siguiente capítulo. Entonces, puede pasaros como me pasó a mí con Komi-san, que si hubiera sido solo por el manga yo no hubiera comprado Komi-san. Fue gracias al anime que me enganché y finalmente tengo la colección completa. Y en este caso yo creo que me va a pasar lo mismo, porque es eso, al principio el manga no me estaba encantando mucho, pero como ya venía de atrás con la idea del anime, es como, bueno, venga, tú sigue que esto sabes que mejora. Entonces, ambas opciones están bien. En un primer momento me voy a decantar por el anime, ya os digo, porque por lo que os he estado explicando, el diseño de los personajes, los actores de doblaje que le dan vida están muy bien elegidos. La linealidad de la historia, cómo os la van contando y van presentando los personajes, me gusta bastante más que en los primeros capítulos, ya os digo, del manga. Pero bueno, que el manga no es una mala opción. Aquellos que a lo mejor lo tengáis al día me lo podéis decir mejor, os leo en comentarios. Así que cualquiera de las dos opciones están bien, pero en este caso yo me voy a decantar por el anime, que es lo que he visto y me ha gustado más. Y gracias a esa versión es que me he enganchado a la historia. Así que bueno, yo os lo dejo a vuestra elección, pero yo os digo, están guays. O sea, ambas opciones me han gustado bastante y no esperaba que me gustara tanto la historia en sí, porque realmente es muy sencilla. Es una historia estudiantil muy sencillita, pues que no tiene nada especial y básicamente es que se conozcan 2 personajes que son como, parecen muy opuestos, pero en la realidad se complementan muy bien. Así que yo os lo dejo ahí. Y hasta aquí quedaría entonces el vídeo de hoy. No me voy a enrollar más, ya os digo, porque si no quedaría eterno. Dejadme en comentarios si habéis visto la serie, si habéis visto el manga, ninguna de las dos. Si me recomendáis alguna otra historia que se parezca a esta, no sé, lo que vosotros queráis, que sabéis que yo os intento leer y responder lo antes posible. Y si habéis llegado hasta el final del vídeo y os ha gustado, os agradecería muchísimo que le dierais un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo nuevo si es que le apetece, y podéis seguirme en redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde suelo estar más para estar enterados de próximas novedades, próximos vídeos y de muchas cosas más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!